2 noches antes de la boda de mis sueños, fui felizmente a sorprender a mi prometido con champán y entusiasmo por nuestro futuro juntos. Pero al llegar a la puerta, escuché susurros suaves con su madre y casi grito cuando la verdad me golpeó. El reloj de pie en el vestíbulo de Oliver dio la medianoche mientras yo permanecía inmóvil, en la sombra de su escalera de caoba. Mi anillo de compromiso atrapaba la poca luz de luna que se filtraba a través de los vitrales. La casa se sentía diferente esa noche, más fría, más amenazante que el cálido santuario que había conocido durante los últimos 3 años. Mis pies descalzos eran silenciosos contra la alfombra persa mientras me acercaba al estudio, donde las voces flotaban como veneno a través de la rendija debajo de la puerta. Es tan ingenua, Oliver. Casi dolorosamente ingenua. La voz de su madre era un susurro de serpiente, goteando con un veneno que nunca antes había oído. 3 días más y todo por lo que ha trabajado será nuestro. Mi corazón dejó de latir. El mundo se inclinó sobre su eje. Lo sé, madre. A veces casi siento lástima por ella. La risa de Oliver era hueca, extraña, nada como la risa cálida que me había hecho enamorarme de él. ¿Pero 50 millones de dólares en acciones de control en Dylan Industries? La lástima no paga las facturas. El anillo de compromiso de repente se sintió como un grillete alrededor de mi dedo. Mis rodillas flaquearon y presioné la palma de mi mano contra la pared para no caer. Esto no podía ser real. Tenía que ser alguna pesadilla terrible. Pero las voces continuaron, cada palabra una daga en mi corazón. El acuerdo prenupcial que firmó no tiene valor. Por supuesto, mi abogado se aseguró de eso. La satisfacción de su madre era palpable. Una vez que estén casados, podemos impugnar el testamento de su padre. Contigo como su esposo, tenemos una posición legal. La hija afligida que no puede manejar las decisiones comerciales, que necesita que su amado esposo se haga cargo. Y si nos enfrenta, los accidentes ocurren, cariño. Especialmente a las jóvenes viudas que no pueden manejar la presión. Me mordí el nudillo tan fuerte que sentí el sabor de la sangre. Estaban planeando mi muerte. Mi propio prometido, el hombre al que le había dado 3 años de mi vida, el hombre con el que se suponía que me casaría en 48 horas, planeaba eliminarme por mi herencia. El tablón del suelo crujió bajo mi peso y las voces se silenciaron. Mi cuerpo se movió en piloto automático, la memoria muscular me guiaba a través de la oscuridad hacia la puerta trasera. Tenía que salir. Tenía que pensar. Tenía que sobrevivir. Mientras me deslizaba en la noche, un pensamiento ardía a través de mi terror como una marca, no tenía ni idea de con quién estaban tratando. 48 horas antes, yo era la mujer más feliz del mundo. Me llamo Janice Dylan, y a los 28 años, pensé que tenía todo resuelto. El nombre Dylan tenía peso en Charleston, dinero antiguo, reputación aún más antigua y un imperio comercial que mi bisabuelo había construido de la nada. Cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico hace 2 años, lo heredé todo, la casa en Battery Street, la casa de verano en Kiawah y el interés de control en Dylan Industries, una empresa de transporte y logística valorada en más de 100 millones de dólares. Pero, más que el dinero, más que el poder, pensé que tenía amor. Oliver Oldridge era todo lo que había soñado en una pareja, 1,88 metros de altura, con cabello oscuro que se rizaba lo suficiente para que pareciera accesible, ojos verdes que parecían ver directamente en mi alma y una sonrisa que me debilitaba las rodillas, incluso después de 3 años juntos. Era consultor, inteligente, ambicioso y de una buena familia, aunque últimamente habían pasado por momentos difíciles. Su madre, Vivian Oldridge, había sido nada más que cálida y acogedora, tratándome como a la hija que nunca tuvo. Janice, querida, vas a ser la novia más hermosa, me había dicho esa misma mañana, ajustándome el collar de perlas en el cuello. Estábamos en mi habitación, la misma habitación donde había crecido, rodeada de preparativos para la boda. Seda y satén cubrían cada superficie, y el aire olía a gardenias, mi flor nupcial elegida. Todavía no puedo creer que realmente esté sucediendo, susurré, encontrando sus ojos en el espejo antiguo. A veces me despierto con miedo de que todo sea un sueño. Vivian me había apretado los hombros, su toque suave pero firme. Créelo, cariño. Oliver te ama más que a su propia vida. Los dos lo hacemos, que perfectamente interpretó su papel. Pasé esa tarde con mi organizadora de bodas, Caroline,
revisando los últimos detalles. La ceremonia se celebraría en el jardín de la finca de mi familia, entre los antiguos robles cubiertos de musgo español. 300 invitados presenciarían a Oliver y a mí intercambiar votos bajo un arco de rosas blancas y flores de magnolia. La recepción fluiría sin problemas hacia el salón de baile que mi bisabuela había diseñado, donde una orquesta de 12 músicos tocaría mientras bailábamos nuestro primer baile al ritmo de The Way You Look Tonight. Todo es perfecto, me aseguró Caroline, tachando elementos de su portapapeles codificado por colores. Las flores llegaron esta mañana. Los proveedores estarán aquí al amanecer y el fotógrafo capturará cada momento mágico. Perfecto. Esa palabra me sonaba a burla ahora. Esa noche, había conducido a la casa de Oliver, la modesta pero elegante victoriana que su familia había poseído durante generaciones, con una botella de champán y sueños de nuestro futuro bailando en mi cabeza. Había usado mi llave, la que él me había dado 6 meses antes, con un beso y la promesa de que su casa era mi casa. Si hubiera llamado a la puerta, si me hubiera anunciado, si hubiera sido alguien que no fuera la tonta confiada que era, todo podría haber sido diferente. En cambio, me deslicé silenciosamente, planeando sorprenderlo. La casa estaba oscura, excepto por la luz que se derramaba de su estudio, y me había movido hacia ella como una polilla hacia una llama, ansiosa por compartir mi emoción por el día de nuestra boda. La conversación que escuché cambió todo. Antes de continuar con la impactante revelación de Isabella, tómate un momento y escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde sintoniza nuestra familia global de supervivientes y buscadores de la verdad. Y si es la primera vez que descubres nuestro canal, pulsa el botón de suscripción, porque tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de mujeres que confiaron en sus instintos y convirtieron la traición en triunfo. Recuerda, si algo se siente mal, probablemente lo esté. Ahora, veamos cómo el mundo de Isabella se desmorona y se reconstruye. Disfruta. Parada fuera del estudio de Oliver esa noche, escuchándolos planear mi destrucción, sentí que algo moría dentro de mí. No fue solo mi corazón rompiéndose, aunque eso fue parte. Fue la muerte de la inocencia, de la confianza, de la mujer que había sido minutos antes. El momento tiene que ser perfecto, decía Vivian mientras yo pegaba mi oído a la puerta. La boda crea el marco legal que necesitamos, pero no podemos movernos demasiado rápido. 1 mes, tal vez 2, para establecer el matrimonio. Luego, el accidente. ¿Qué tipo de accidente? La voz de Oliver era clínica, distante, como si estuvieran discutiendo el clima en lugar de un asesinato. ¿Una caída quizás? Las escaleras de esa vieja casa son tan traicioneras. O tal vez algo con su coche. Ella conduce demasiado rápido por esas carreteras sinuosas hacia Kiava. Vivian hizo una pausa, y pude imaginarla golpeándose el dedo anular contra la barbilla, como hacía cuando estaba pensando. Lo importante es que parezca natural. Sin sospechas, sin investigación. ¿Y estás segura de que se puede impugnar el testamento? Absolutamente. El dolor hace a la gente vulnerable, Oliver. Serás el viudo devastado, demasiado superado para manejar las decisiones comerciales. Yo intervendré como la suegra preocupada, ayudándote en este momento difícil. Entre los dos, tendremos el control de todo en 6 meses. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta sentarme en el frío suelo de mármol. Las voces continuaron, pero parecían venir de muy lejos, como si me estuviera ahogando y me llamaran desde la superficie. Discutieron los detalles con la naturalidad de quien planifica una cena, cómo venderían partes de la empresa para pagar las deudas de juego de Oliver, deudas de las que yo no sabía nada, cómo liquidarían mi colección de arte, mis joyas, todo lo que mi familia había construido durante 4 generaciones, cómo probablemente venderían la casa y se mudarían a algún lugar donde nadie los conociera para empezar de nuevo con mi dinero. ¿Qué hay de su hermano?, preguntó Oliver. Daniel, mi hermano menor, de 25 años y recién salido de la Facultad de Derecho, trabajaba para una firma en Atlanta. Se suponía que sería mi padrino de boda, una elección poco convencional a la que Oliver se había resistido inicialmente antes de ceder con esa encantadora sonrisa suya. Es joven, idealista y vive a 4 horas de distancia, lo despidió Vivian con un gesto que pude escuchar en su voz. Además, el testamento deja todo a Janice, no a él. Una vez que ella se haya ido, él no tendrá ningún derecho legal sobre nada. Se equivocaban en eso,
pero no iba a corregirlos. Casi me siento mal por Daniel, reflexionó Oliver. En realidad le caigo bien. Me admira como a un hermano mayor. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos, respondió su madre bruscamente. Has estado interpretando este papel durante 3 años, Oliver. No te ablandes ahora. 3 años. Toda nuestra relación había sido una mentira. Pensé en nuestro primer encuentro en una gala benéfica, como me había rescatado de una conversación aburrida con el soltero más persistente de Charleston, como me había hecho reír, me había hecho sentir vista de una manera que nunca antes. Nuestro primer beso a la luz de la luna en White Point Garden. El sabor del champán en sus labios. La forma en que me había abrazado cuando lloré en el aniversario de la muerte de mis padres, susurrándome palabras de consuelo que parecían salir de su alma. Todo, cada momento, cada beso, cada susurrado, te amo, había sido cuidadosamente calculado, perfectamente ejecutado. Ella es tan confiada, continuó Vivian, y su tono era casi cariñoso, como el de un cordero que camina hacia el matadero. Incluso firmó ese acuerdo prenupcial sin que su propio abogado lo revisara. El acuerdo prenupcial. Oliver me lo había presentado como una formalidad, algo en lo que el abogado de su familia había insistido. Solo para protegernos a ambos, había dicho con una sonrisa de disculpa. Sé que parece poco romántico, pero simplificará las cosas. Lo había firmado sin dudarlo, conmovida de que quisiera protegerme de las cazafortunas que podrían intentar ir tras mi fortuna si algo le sucedía a nuestro matrimonio. Fui tan tonta. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó Oliver. Por favor. La chica cree que le pusiste la luna. Ha estado planeando su futuro juntos desde la segunda cita. La señora Oliver Owlry, viviendo feliz para siempre en su vida de cuento de hadas. La risa de Vivian fue como cristales rompiéndose. Incluso me pidió que la ayudara a planear su celebración del 5º aniversario. 5 años, como si fuera a vivir para verlo. La crueldad casual de esa declaración me golpeó como un impacto físico. Me doblegué, apretando la cara contra las rodillas para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Estaban hablando de mí como si ya estuviera muerta, como si no fuera más que un obstáculo entre ellos y mi herencia. Pero mientras estaba sentada allí, en el frío suelo, sucedió algo inesperado. La aplastante desesperación comenzó a transformarse en otra cosa, algo más duro y afilado, más grande. Rabia, una furia tan pura y ardiente que quemó las lágrimas de mis mejillas. Pensaron que era débil. Pensaron que era estúpida. Pensaron que me iría en silencio a la tumba que habían planeado para mí. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Me quedé allí otros 20 minutos, escuchándolos refinar su plan, memorizando cada detalle. Discutieron la póliza de seguro de vida que Oliver me sacaría después de la boda. Solo la cobertura estándar para una pareja joven casada, diría él. Hablaron sobre qué activos liquidar primero, cómo explicar mi muerte accidental a mis amigos y socios comerciales, incluso cuánto tiempo debería esperar Oliver antes de seguir con su vida. Para cuando salí sigilosamente de esa casa y entré en la oscuridad de la noche de Charleston, ya no era Janice Dillon, la ingenua prometida. Era alguien completamente diferente, alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa de lo que podían imaginar. Conduje a casa por calles vacías, mi mente acelerada con posibilidades. Lo inteligente sería cancelar la boda, exponerlos y dejar que la ley se encargara de las cosas. Pero, al entrar en mi entrada y mirar la casa donde 7 generaciones de Dillons habían vivido y muerto, supe que eso no sería suficiente. Querían destruirme. Querían robar todo lo que mi familia había construido. Bien. Pero habían elegido a la víctima equivocada. Y estaban a punto de descubrir que Janice Dillon no se rendiría sin luchar. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Vivian discutiendo mi muerte como una transacción comercial, o la risa de Oliver al admitir que me había estado mintiendo durante 3 años. En cambio, me senté en el estudio de mi padre, rodeada de retratos de los antepasados Dillon que habían construido imperios y sobrevivido guerras, y planeé. A las 6 de la mañana, llamé a Daniel. Han, Jesús, ¿qué hora es? La voz de mi hermano estaba espesa por el sueño y la confusión. ¿No te casas mañana? ¿No deberías estar descansando para verte bien o algo así?
Daniel, necesito que vengas a casa. No, hoy. Y necesito que no hagas preguntas hasta que llegues. Algo en mi voz debió convencerlo, porque el sueño se despejó de su tono de inmediato. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono. Confía en mí, esto es de vida o muerte, Danny. Literalmente. Hubo una larga pausa. Daniel y yo siempre habíamos sido cercanos, más cercanos que la mayoría de los hermanos. Tal vez porque habíamos tenido que apoyarnos el uno al otro después de la muerte de nuestros padres. Él sabía que yo no exageraba. No pedía ayuda a menos que realmente la necesitara. Estaré allí al mediodía, dijo finalmente. Janice, pase lo que pase, lo arreglaremos. Sabes eso, ¿verdad? Por primera vez en 12 horas, sonreí. Lo sé. Las siguientes 6 horas transcurrieron lentamente, como años. Seguí los preparativos de la boda, aceptando llamadas de proveedores y personas que me deseaban lo mejor, asintiendo mientras Caroline se preocupaba por los últimos detalles. Oliver llamó 2 veces, su voz cálida y emocionada, preguntando si estaba lista para convertirme en la señora Ulrich. Ambas veces, logré sonar apropiadamente nupcial, cuando lo que realmente quería era atravesar el teléfono y estrangularlo. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos, cariño, dijo durante la segunda llamada. Mañana va a ser perfecto. Sí, asentí, mirando mi reflejo en el espejo del dormitorio. La mujer que me miraba tenía el mismo rostro, el mismo cabello oscuro y ojos azules, pero algo fundamental había cambiado. Ahora había una dureza, un cálculo que no había existido 24 horas antes. Ciertamente lo será. Daniel llegó a las 12:03 del mediodía, irrumpiendo por la puerta principal como solía hacer cuando éramos niños. A los 25 años, todavía tenía parte de esa energía juvenil, pero sus años en la Facultad de Derecho lo habían agudizado, dándole una ventaja que le servía bien en los tribunales. Hoy, esa ventaja nos serviría a ambos. Ok, ya estoy aquí, anunció, encontrándome en la cocina donde yo estaba fingiendo almorzar. ¿Cuál es la emergencia que no podía esperar hasta después de tu boda? Miré a mi hermano pequeño, 1,85 metros de estatura y más ancho que yo, pero aún mi hermanito, y sentí una oleada de furia protectora. También planeaban usarlo a él, manipular su dolor después de mi muerte para obtener acceso a lo poco que el testamento le dejaba. Siéntate, dije en voz baja. Y prepárate para escuchar lo peor que jamás hayas oído. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada detalle de su plan, cada crueldad casual que discutieron. El rostro de Daniel pasó por un espectro de emociones, incredulidad, horror, rabia y, finalmente, una fría determinación que igualaba la mía. Cuando terminé, permaneció en silencio por un largo momento. Luego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con los puños apretados. Llamaremos a la policía, dijo finalmente. Los llamaremos ahora mismo y haremos que arresten a esos 2 psicópatas. ¿Por qué? ¿Conspiración para cometer asesinato? ¿Basado en una conversación que escuché mientras estaba ilegalmente en la casa de Oliver? Sacudí la cabeza. Sería su palabra contra la mía, y ellos son muy buenos mentirosos, Danny. Llevan mintiéndome 3 años. Entonces cancelamos la boda. Los exponemos públicamente y desaparecen, se van con lo que puedan agarrar y se pasan el resto de sus vidas tramando otra forma de conseguir lo que creen que se les debe. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. Eso no es justicia, Daniel. Eso es solo posponer lo inevitable. Dejó de caminar y me miró con una comprensión creciente. ¿Qué estás pensando, Han? Estoy pensando que quieren jugar con una Dylan. Estoy pensando que no tienen ni idea de lo que eso significa. Me levanté, sintiéndome más yo misma que desde la noche anterior. Estoy pensando que es hora de enseñarles. Durante las siguientes 4 horas, planeamos. La formación legal de Daniel fue invaluable. Sabía exactamente qué pruebas necesitaríamos, qué leyes estaban infringiendo y cómo asegurar que, cuando atacáramos, fuera devastadoramente efectivo. Pero fue mi conocimiento de la sociedad de Charleston, de la intrincada red de relaciones y obligaciones que unía a las viejas familias, lo que haría nuestra venganza verdaderamente perfecta. La boda sigue en pie, anuncié mientras finalizábamos nuestra estrategia.
Janice, no, no puedes casarte con él. Ni siquiera por venganza, no puedes. No me caso con él, lo interrumpí. Confía en mí en esto, hermanito. Mañana por la noche, Oliver Oldry deseará no haber oído nunca el nombre Dylan. Esa noche, interpreté el papel de novia emocionada por última vez. Cené con Oliver y Vivian en el club de campo, aceptando sus brindis por mi felicidad y sus promesas de amor eterno. Sonreí cuando Vivian me presentó la pulsera de perlas de su abuela, algo viejo para la novia, y besé a Oliver cuando me susurró que no podía esperar a llamarme su esposa. Mañana será un día que nunca olvidaremos, les dije a ambos, levantando mi copa de champán. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. Me desperté al amanecer del que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. La mañana era perfecta, cielos despejados, brisa suave, el tipo de día de primavera de Charleston que pertenecía a las postales. A través de la ventana de mi habitación, pude ver al ejército de trabajadores transformando nuestro jardín en un lugar para la boda. Seda blanca cubría los antiguos robles. Miles de rosas blancas crearon un altar digno de un cuento de hadas, y un cuarteto de cuerda ya se estaba preparando bajo el cenador donde mis abuelos se habían casado hace 60 años. Habría sido hermoso si no fuera todo una mentira. Caroline llegó a las 8, trayendo consigo a mi equipo de peluquería y maquillaje. Mientras trabajaban en transformarme en la novia perfecta, me miraba en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era sereno, radiante, exactamente lo que todos esperaban ver. Pero detrás de mis ojos, yo era alguien completamente diferente. «Estás absolutamente radiante», exclamó Caroline mientras arreglaba mi velo. Nunca he visto a una novia más hermosa. Si tan solo supiera con qué brillaba realmente. No era felicidad o amor. Era la energía pura y limpia de una venganza anticipada. Mi vestido era una obra maestra. Una creación personalizada de Vera Wang que había tardado 8 meses en completarse. Seda de marfil que parecía fluir como agua. Perlas cosidas a mano que captaban la luz con cada movimiento, y una cola que se fotografiaría maravillosamente mientras caminaba por el pasillo. El vestido de una mujer que se suponía que viviría feliz para siempre, no de una que estaba planeando la destrucción de su prometido. Daniel llegó a las 10, luciendo apuesto con su chaqué, pero con ojos que reflejaban mi propia férrea determinación. Me besó la mejilla y me apretó la mano. «¿Estás lista para esto?», susurró. «He estado lista toda mi vida», le susurré de vuelta. Los invitados comenzaron a llegar a las 11 para la ceremonia del mediodía. La élite de Charleston acudió en masa, políticos, líderes empresariales, familias antiguas cuyos nombres aparecían en letreros de calles y edificios por toda la ciudad. Vinieron esperando presenciar un romance de cuento de hadas, la unión de dos prominentes familias sureñas. En cambio, estaban a punto de ver algo mucho más memorable. Observé desde la ventana de mi habitación cómo Oliver saludaba a los invitados, interpretando el papel de novio nervioso pero emocionado a la perfección. Lucía apuesto con su atuendo formal, su sonrisa cálida y aparentemente genuina mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones. Vivian estaba en su elemento, vestida de seda azul pálido y presidiendo entre las otras madres, sin duda aceptando cumplidos por la excelente elección de su hijo en novias. A las 11:45, Caroline llamó a mi puerta. «Es hora, Janice». «¿Estás lista?». Me di una última mirada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una novia, pero también era otra cosa, algo más dura y peligrosa de lo que nadie sospechaba. «Estoy lista», dije. La música comenzó mientras salía a la terraza. 300 invitados se pusieron de pie, sus rostros vueltos hacia mí con expresiones de deleite y admiración. El cuarteto de cuerda tocó el canon de Pachelbel mientras yo comenzaba mi paseo por el pasillo de pétalos de rosa, con mi brazo enlazado al de Daniel. Pero mientras caminábamos, noté algo que los invitados no podían ver desde su ángulo. En lugar de las tradicionales rosas blancas y el aliento de bebé, el ramo en mis manos estaba hecho de rosas negras. Un detalle en el que había insistido, para horror de mi florista, afirmando que era una elección artística, una declaración audaz. La cinta de seda negra alrededor de los tallos ondeaba con la brisa como una bandera de advertencia. Oliver estaba en el altar, su rostro radiante con lo que parecía una alegría genuina. Por un momento, al verlo allí con su atuendo formal, rodeado de toda la belleza y tradición de una boda sureña,
casi olvidé lo que había aprendido 2 noches antes. Casi recordé lo que se sentía al amarlo. Entonces vi a Vivian en la primera fila, su sonrisa triunfante y depredadora, y el hechizo se rompió. Llegué al altar y Daniel colocó mi mano en la de Oliver, tal como la tradición exigía. Los dedos de Oliver estaban cálidos y firmes, y cuando me miró a los ojos, vi lo que parecía una emoción real allí. «Estás tan hermosa», susurró, lo suficientemente fuerte como para que las primeras filas pudieran oírlo. Las palabras perfectas del novio. «Gracias», le susurré de vuelta, mi voz resonando claramente en el jardín enmudecido. «Tú también te ves perfecto. Absolutamente perfecto para lo que está a punto de suceder». Algo parpadeó en sus ojos, confusión, tal vez un atisbo de inquietud, pero la música estaba terminando, y el oficiante comenzaba a hablar, y no había tiempo para preguntas. La ceremonia transcurrió exactamente como se había ensayado. Intercambiamos anillos, el suyo, una sencilla alianza de oro, el mío, el solitario de diamante de 3 quilates que me había regalado con tanto aparente amor hacía 8 meses. El oficiante habló de amor y compromiso, de los lazos que unen 2 almas para la eternidad. Si supiera lo proféticas que resultarían ser esas palabras. Tú, Oliver James Soulry, ¿aceptas a Janice Rose Dillon como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla, honrarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, quiero, dijo Oliver, su voz fuerte y clara, resonando por el jardín donde 300 invitados esperaban con gran expectación. El oficiante se volvió hacia mí. Tú, Janice Rose Dillon, ¿aceptas a Oliver James Soulry como tu legítimo esposo? ¿Prometes amarlo, honrarlo y cuidarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Miré a los ojos de Oliver, viendo expectativa y triunfo allí. Detrás de él, pude ver a Vivian inclinándose ligeramente, su rostro brillante de anticipación. En unos minutos, pensaron que legalmente seríamos familia. Su plan podría avanzar. No, dije claramente, mi voz resonando por el jardín, de repente silencioso. No lo hago. El jadeo colectivo de los invitados sonó como el viento entre los árboles. El rostro de Oliver se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Janice, susurró, con confusión y pánico creciente en su voz. ¿Qué estás haciendo? Me eché hacia atrás, creando distancia entre nosotros, y levanté la voz para que todos pudieran oírme con claridad. Estoy salvando mi vida, anuncié. Porque hace 2 noches, me enteré de que mi querido prometido y su encantadora madre han estado planeando asesinarme por mi herencia. El jardín estalló en caos. Los invitados se levantaron de sus asientos, con voces alzadas en shock e incredulidad. Vi cómo salían los teléfonos, las cámaras se giraban hacia nosotros. Para mañana, esto sería noticia de primera plana en Charleston y más allá. Janice, estás histérica, exclamó Vivian, levantándose de su asiento en la primera fila. Su voz era suave, preocupada. La suegra perfecta tratando de manejar los nervios de una novia. Los nervios previos a la boda son perfectamente normales, querida. Quizás deberíamos escuchar la grabación que hice, la interrumpí, sacando mi teléfono de donde lo había escondido en mi ramo. Esa en la que tú y tu hijo discutían la mejor manera de montar mi accidente después de la boda. Oliver se abalanzó hacia mí, pero Daniel ya estaba en movimiento, interponiéndose entre nosotros con los instintos protectores de un hermano menor que acababa de enterarse de que alguien quería hacerle daño a su hermana. No, dijo Daniel en voz baja, con la mano en el pecho de Oliver. No empeores esto de lo que ya está. Janice, detente, suplicó Oliver, su máscara finalmente se deslizó para revelar la desesperación subyacente. No entiendes lo que escuchaste. No fue lo que crees. No fue lo que creo, me reí, y el sonido fue amargo como el viento invernal. Permítame refrescarle la memoria, cariño. Pulsé play en la grabación que Daniel me había ayudado a hacer la noche anterior. En el repentino silencio del jardín, cada palabra era cristalina. Es tan ingenua, Oliver. Casi dolorosamente ingenua. 3 días más y todo por lo que ha trabajado será nuestro. Lo sé, madre. A veces casi siento lástima por ella. ¿Pero $50 millones en acciones de control en Dillon Industries?
La lástima no paga las facturas. Las voces de Oliver y Vivien discutiendo mi asesinato llenaron el jardín como gas venenoso. Los invitados que habían estado murmurando con confusión, se quedaron en silencio, sus rostros reflejaban un horror creciente a medida que la conversación continuaba. El acuerdo prenupcial que firmó no tiene valor. Por supuesto, mi abogado se aseguró de eso. Una vez que estén casados, podemos impugnar el testamento de su padre. Y si nos enfrenta, los accidentes ocurren, cariño. Especialmente a las jóvenes viudas que no pueden manejar la presión. Para cuando terminó la grabación, el jardín estaba en silencio, excepto por el sonido de las sirenas que se acercaban. Daniel había hecho algunas llamadas esa mañana, y los mejores de Charleston llegaron a tiempo. Oliver y Vivien se quedaron inmóviles, sus rostros máscaras de shock y pánico creciente. A su alrededor, 300 de los ciudadanos más prominentes de Charleston miraban con una fascinación horrorizada. «Nos grabaste ilegalmente», dijo Vivien finalmente, su voz temblaba, pero aún intentaba mantener cierta apariencia de control. «Eso no es admisible en los tribunales. Es una trampa». «Tienes razón en una cosa», estuve de acuerdo, alisándome el vestido de novia mientras los agentes de policía comenzaban a moverse entre la multitud. «Esa grabación se hizo ilegalmente, pero esta no». Saqué un segundo teléfono, y Daniel dio un paso adelante con papeles en la mano. «Anoche, Janice y yo obtuvimos una orden judicial para una grabación controlada», anunció, su voz de abogado resonando claramente. Esta mañana, antes de la ceremonia, ella llamó a Oliver para confirmar los últimos detalles de su luna de miel. Oliver, siendo el novio considerado, llamó a su madre para compartir la conversación. Daniel pulsó reproducir en la segunda grabación. Esta era de esa mañana, Oliver y Vivien discutiendo el cronograma de mi accidente durante nuestra luna de miel planeada en Italia. Como las carreteras montañosas sinuosas proporcionarían la oportunidad perfecta. Como mi muerte en un país extranjero complicaría cualquier investigación. Esa grabación, continuó Daniel, es completamente admisible, al igual que los registros financieros que obtuvimos mostrando las deudas de juego de Oliver, el acuerdo prenupcial falso que preparó el abogado de su madre y las solicitudes de seguro de vida que planeaba presentar la próxima semana. La policía había llegado al altar. Ahora, el detective Carter, quien había trabajado en el caso del accidente de mis padres, lucía sombrío mientras se acercaba a Oliver y Vivien. Oliver Oldry, Vivien Oldry, están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude e intento de robo. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras las esposas hacían clic, sentí algo que no había experimentado en 3 años, una satisfacción completa y absoluta. Oliver me miró con ojos llenos de odio y derrota. «¿Crees que has ganado?», gruñó mientras el detective Carter se lo llevaba. «Crees que eres muy inteligente, pero me amaste, Janice. Durante 3 años, me amaste completamente. Eso no fue falso. Eso fue real, y ahora nunca lo volverás a tener». Lo vi ser subido al coche de policía, a este hombre que había tenido mi corazón y había planeado mi muerte. Y sonreí. «Tienes toda la razón, Oliver. Nunca volveré a amar así». Me acerqué al coche, mi vestido de novia susurrando con la brisa de la tarde. Porque ahora soy lo suficientemente inteligente como para saber la diferencia entre el amor y las mentiras. Y ahora todo el mundo también lo sabe. Mientras los coches de policía se alejaban, me volví para encarar a la multitud de invitados que seguían mirando en un silencio atónito. 300 de la élite de Charleston, armados con teléfonos y cuentas de redes sociales, que acababan de presenciar el escándalo del siglo. Familia, amigos, hoy estaba destinado a ser una celebración de amor. En cambio, es una revelación de traición. Lo que acabáis de presenciar no fue una boda. Fue la verdad finalmente arrancándose la máscara. La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego aumentando hasta un crescendo que resonó en las paredes de mi hogar familiar. Alguien gritó, «Bien por ti, Janice», y otros se unieron al grito. Daniel apareció a mi lado, sonriendo ampliamente. Entonces, dijo, ofreciéndome su brazo. «¿Qué quieres hacer con 300 invitados y suficiente comida para un pequeño ejército?» Miré alrededor del jardín que se había transformado en un lugar de bodas, a los rostros de amigos y vecinos que habían venido esperando verme casarme con el hombre que amaba. Y tomé una decisión que se sintió exactamente correcta.
Vamos a hacer una fiesta, anuncié. Una celebración de la justicia, la familia y el hecho de que a veces los buenos realmente ganan. Y eso fue exactamente lo que hicimos. La fiesta que siguió fue diferente a todo lo que Charleston había visto. Lo que comenzó como una recepción de boda se convirtió en una celebración de la supervivencia, de la lealtad familiar y del peculiar tipo de justicia que solo se puede servir con verdadero estilo sureño. Tuvimos lo que Daniel llamó un pastel de justicia, la misma creación de 3 pisos que había pedido, pero con un nuevo significado. El cuarteto de cuerda siguió tocando, aunque sus selecciones cambiaron de clásicos de boda a algo más triunfal. El fotógrafo capturó cada momento, creando lo que se convertiría en el álbum de boda más inusual en la historia de Charleston. El juez Harrison, amigo de mi padre, se levantó durante lo que habrían sido los brindis. He ejercido la abogacía durante 40 años, anunció, su voz clara y resonante en la recepción. Y nunca he visto una eliminación más elegante de 2 criminales. Janice, tu padre estaría orgulloso. El sentimiento fue secundado por docenas de personas durante toda la noche, los socios comerciales de mi padre, las amigas del comité de caridad de mi madre, los vecinos que me habían visto crecer. Todos ellos entendieron que esto no era solo para detener un complot de asesinato. Se trataba de proteger el legado que mi familia había construido, de asegurar que los depredadores que atacaban a los herederos afligidos enfrentaran las consecuencias. Pero fue la mejor amiga de mi abuela, la mismísima señora Charleston, Eugenie Radley, quien lo dijo mejor. Cariño, hoy no solo esquivaste una bala. Le diste la vuelta a esa bala y la enviaste de vuelta de donde vino. Mientras el sol se ponía sobre el puerto de Charleston, y mis invitados finalmente comenzaban a irse, me encontré de pie en el jardín donde había planeado entregar mi vida a un hombre que había querido terminarla. El equipo de limpieza ya estaba trabajando, desmantelando el altar donde había expuesto a Oliver y Vivian, guardando las flores que habían sido testigos de su caída. Daniel apareció a mi lado, todavía con su chaqué, pero con la corbata aflojada y el cabello revuelto de tanto bailar con la mitad de las mujeres solteras de Charleston. Entonces, dijo, sentándose en el banco de piedra donde nos sentábamos de niños. ¿Cómo se siente? ¿Qué parte?, pregunté, hundiéndome a su lado. ¿La parte en la que descubrí que el hombre al que amaba planeaba matarme, o la parte en la que convertí mi boda en una ejecución pública? La parte en la que ganaste. Consideré eso, mirando el puerto donde los barcos habían traído la carga de Dylan durante más de un siglo. Se siente vacío de alguna manera. Durante 3 años, toda mi vida giró en torno a Oliver, en torno a nuestro futuro juntos. ¿Y ahora qué? Ahora vives, dijo Daniel simplemente. Vives de verdad, por primera vez desde que murieron mamá y papá. Eres libre, Janice. Libre de él. Libre de las mentiras. Libre del miedo que ni siquiera sabías que llevabas. Tenía razón. Sentada allí con mi vestido de novia que se había convertido en algo completamente diferente, me sentía más ligera de lo que había estado en meses, quizás años. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con el caso, quiero decir. La expresión de Daniel se volvió seria. Carter dice que es hermético. Las grabaciones, la evidencia financiera, el acuerdo prenupcial falso. Lo buscan de 25 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato, más cargos adicionales por fraude e intento de robo. La amiga abogada de Vivian está cooperando, esperando una sentencia reducida. ¿Y las deudas de juego de Oliver? Peor de lo que pensábamos. Debe más de $2 millones a algunas personas muy desagradables. Probablemente eso fue lo que los empujó a acelerar su cronograma. Daniel negó con la cabeza. Si te hubieras casado con él, Janice, habrías estado muerta en un mes. Estaban desesperados. El peso de lo cerca que había estado de la destrucción se posó sobre mí como una manta. Si no hubiera decidido sorprender a Oliver esa noche, si hubiera llamado en lugar de usar mi llave, si hubiera sido menos curiosa sobre las voces en su estudio. Oye, dijo Daniel, leyendo mis pensamientos como siempre podía hacerlo. No hagas eso. No pienses en los, ¿qué pasaría si? Estás aquí. Estás a salvo. Y esos bastardos van a prisión por mucho tiempo. Lo sé. Es que, como me lo perdí, Danny. ¿Cómo estuve tan ciega durante tanto tiempo?
Mi hermano guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque lo amabas. Lo amabas de verdad, con la clase de confianza que no cuestiona ni duda. Eso no es una debilidad, Janice. En realidad, es una fortaleza, incluso si te hizo vulnerable. Casi me mata. Pero no lo hizo. Y ahora sabes cómo es la verdadera traición. Nunca más te engañarán. Se levantó, sacudiéndose el traje de gala. Vamos, quítate ese vestido y ponte algo más cómodo. Mañana, empezamos el resto de tu vida. 6 meses después, me encontraba en el juzgado del condado de Charleston, vestida con un traje negro que había costado la mitad que mi vestido de novia, pero se sentía 1000 veces más poderoso. Hoy era el día de la sentencia, y había estado esperando este momento desde aquella terrible noche en que me enteré de la verdad sobre el hombre con el que había planeado casarme. Oliver lucía diferente en su mono naranja. Más pequeño de alguna manera, disminuido. El encanto confiado que me había engañado durante 3 años había desaparecido, reemplazado por la desesperación de ojos hundidos de un hombre que lo había apostado todo y lo había perdido. Vivien se sentó a su lado en la mesa de los acusados, su cabello perfectamente peinado y sus ropas de diseño en marcado contraste con las esposas que rodeaban sus muñecas. La sala del tribunal estaba abarrotada. La sociedad de Charleston había acudido en masa, atraída por un escándalo que había dominado los titulares locales durante meses. La historia incluso había llegado a las noticias nacionales, la heredera que había convertido su boda en una operación encubierta, el novio que había planeado matar a su prometida por su herencia, la madre que lo había orquestado todo. La fiscal de distrito Rebecca Roman se puso de pie para dirigirse al tribunal, su voz clara e inquebrantable. Su señoría, los acusados orquestaron una de las conspiraciones de asesinato más a sangre fría que este tribunal haya visto jamás. Durante 3 años, Oliver Oldry cortejó a Janice Dillon con la única intención de casarse con ella y luego matarla por su herencia. Su madre, Vivien Oldry, no solo alentó este plan, sino que participó activamente en su desarrollo. Ella detalló la evidencia metódicamente, el acuerdo prenupcial falso diseñado para eludir el testamento de mi padre, las pólizas de seguro de vida que Oliver había planeado contratar, el cronograma que desarrollaron para mi accidente durante nuestra luna de miel en Italia. Cada revelación provocó murmullos en la sala del tribunal abarrotada. Pero quizás lo más escalofriante, continuó la fiscal Roman, es la naturaleza casual de su planificación. Estos acusados no veían a Janice Dillon como un ser humano. La veían como un obstáculo a superar, un problema a resolver. Discutieron su asesinato con el mismo desapego que la mayoría de la gente usaría para planificar una lista de compras. Cuando llegó el momento de las declaraciones de impacto de las víctimas, Daniel habló primero. Sus palabras fueron mesuradas, profesionales, pero la emoción subyacente era inconfundible. Janice Dillon no es solo mi hermana, dijo, mirando directamente a Oliver y Vivien. Es una de las personas más fuertes y compasivas que conozco. Cuando nuestros padres murieron, pudo haberse retirado del mundo. En cambio, se dedicó a preservar su legado, haciendo crecer el negocio que habían construido, apoyando las organizaciones benéficas que les importaban. Merecía amor, no traición. Merecía protección, no depredación. Luego fue mi turno. Caminé hacia el podio lentamente, sintiendo el peso de 300 ojos sobre mí. Hace 6 meses, había sido una mujer ingenua planeando su boda perfecta. Ahora era alguien completamente diferente, más dura, más sabia, pero no rota. Nunca rota. Su señoría, comencé, mi voz firme y clara. Oliver Oldry robó 3 años de mi vida. No solo el tiempo que pasamos juntos, sino la confianza que nunca más podré dar tan libremente. Robó mi capacidad de creer en los finales de cuento de hadas, de tomar el amor al pie de la letra, de dormir profundamente sin preguntarme qué amenazas podrían acechar en la oscuridad. Me volví para mirar directamente a Oliver. Me sostuvo la mirada por un momento, luego desvió la vista. Pero también me dio algo inesperado, continué. Me mostró que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Lo suficientemente fuerte como para confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal. Lo suficientemente fuerte como para reunir pruebas en lugar de desmoronarme. Lo suficientemente fuerte como para convertir el día de mi boda en su ajuste de cuentas. La sala del tribunal quedó en silencio mientras hablaba sobre el miedo con el que había vivido,
no solo el miedo a morir, sino el miedo a no poder volver a confiar en mi propio juicio, sobre las pesadillas que me habían atormentado durante meses, sueños en los que no había escuchado su conversación, en los que había caminado por ese pasillo y había firmado mi propia sentencia de muerte. Oliver, pensaste que te casabas con una chica débil y confiada que sería fácil de manipular y eliminar, dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. En cambio, descubriste lo que realmente significa enfrentarse a un Dylan. No solo sobrevivimos. Nos aseguramos de que nuestros enemigos nunca vuelvan a amenazar a nadie más. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La jueza Patricia Ulbrook, una mujer severa de unos 60 años que había estado en el estrado durante más de 20 años, miró a los acusados con obvio disgusto. Señor Oldry, señora Oldry, dijo, su voz con la autoridad de décadas en la sala del tribunal. En 30 años de ejercer y presidir el derecho penal, rara vez me he encontrado con acusados cuyas acciones fueran tan fríamente calculadas, tan completamente desprovistas de decencia humana. Detalló sus crímenes metódicamente, sus palabras cayendo como martillazos: conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude, intento de robo. Cada cargo conllevaba su propio peso, su propia consecuencia. La evidencia muestra que esto no fue un crimen pasional o por desesperación, sino una ejecución cuidadosamente planeada de una mujer inocente cuyo único crimen fue amar a la persona equivocada. Los ojos de la jueza Ulbrook se movieron entre Oliver y Vivien. Ustedes se aprovecharon de una mujer que ya había sufrido la pérdida de sus padres, que era vulnerable en su dolor y confiada en su naturaleza. El abogado de Oliver había intentado argumentar por la indulgencia, afirmando que su cliente había sido manipulado por la influencia de su madre. La abogada de Vivien la había pintado como una mujer desesperada tratando de salvar a su hijo de la ruina financiera. Ninguno de los argumentos había calado en la jueza ni en el jurado. Oliver James Oldry, anunció la jueza Ulbrook, lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato en primer grado, más 15 años por fraude e intento de robo. Las sentencias se cumplirán de forma concurrente. Oliver se hundió en su silla, la realidad de pasar el resto de su vida entre rejas lo golpeó como un impacto físico. Su madre permaneció rígida, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Vivien Marie Oldry, como la mente maestra detrás de esta conspiración, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato en primer grado, más 20 años por fraude e intento de robo. Las sentencias se ejecutarán de forma concurrente. La sala del tribunal estalló en murmullos de satisfacción. Se había hecho justicia y todos lo sabían. Pero la jueza Ulbrook no había terminado. Quiero abordar algo que me ha preocupado durante todo este caso, continuó, su voz abriéndose paso entre el ruido. Los acusados parecen creer que sus desesperadas circunstancias financieras justificaban de alguna manera sus acciones. Permítanme ser absolutamente clara. La pobreza no excusa el intento de asesinato. La desesperación no justifica la destrucción de una vida inocente. Miró directamente a Oliver y Vivien. Ustedes tuvieron opciones. Podrían haberse declarado en bancarrota. Podrían haber buscado ayuda de fuentes legítimas. Podrían haber aceptado las consecuencias de sus malas decisiones financieras. En cambio, eligieron atacar a una mujer cuyo único crimen fue enamorarse de un mentiroso. Mientras los acusados eran conducidos esposados, Oliver se giró para mirarme por última vez. Sus ojos no mostraban remordimiento ni arrepentimiento, solo el frío odio de un depredador cuya presa había escapado. Esto no ha terminado, Janice, gritó mientras el alguacil lo arrastraba hacia la puerta. Crees que has ganado, pero... Señor Oldry, interrumpió la jueza Ulbrook bruscamente. Usted ha sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En lo que respecta a la señorita Dylan, esto ha terminado por completo. La puerta se cerró detrás de ellos con un último y satisfactorio clic. Afuera del juzgado, los reporteros me rodearon como abejas. Las preguntas volaron en todas direcciones, como supe investigar. ¿Qué se sintió al descubrir la traición de mi prometido? ¿Cómo se sintió al ver que se hacía justicia? Les respondí con calma, mi formación en medios de comunicación de años representando a Dylan Industries me sirvió bien. Pero la pregunta que se quedó conmigo vino de una joven periodista que se abrió paso entre la multitud mientras yo me iba. Señorita Dylan, gritó.
¿Qué les diría a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares? Mujeres que sospechan que algo anda mal pero tienen miedo de investigar. Dejé de caminar y me volví para enfrentarla, considerando seriamente la pregunta. A nuestro alrededor, las cámaras hacían clic y rodaban, capturando lo que se convertiría en una de las respuestas más citadas de todo el caso. Confíen en sus instintos, dije finalmente. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No dejen que el amor las ciegue ante las señales de advertencia. No dejen que el miedo a estar solas las mantenga en una situación peligrosa. Hice una pausa, pensando en la mujer que había sido 6 meses antes, confiada, ingenua, tan desesperada por creer en su final de cuento de hadas que había ignorado todas las señales de advertencia. Y si se encuentran en peligro, continué, recuerden que son más fuertes de lo que creen. Más fuertes de lo que la gente que quiere hacerles daño cree. A veces, la mejor venganza no es solo sobrevivir. Es asegurarse de que todos sepan exactamente quiénes son sus enemigos. Un año después del juicio, estaba en la sala de juntas de Dylan Industries, mirando el puerto de Charleston, tal como lo había hecho mi bisabuelo cuando construyó esta empresa por primera vez. La vista era la misma, pero todo lo demás había cambiado, incluyéndome a mí. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de crecimiento, tanto personal como profesional. Sin la distracción de las mentiras y manipulaciones de Oliver, me había dedicado al negocio familiar con una concentración y determinación que incluso a mí me sorprendieron. Dylan Industries se había expandido a 3 nuevos mercados, adquirido 2 competidores y registrado ganancias récord para el año. La Comisión Marítima ha aprobado nuestra oferta para el contrato de la autoridad portuaria, anunció mi directora financiera, Janet, dejando una pila de papeles sobre la pulida mesa de caoba. Enhorabuena, Janice. Esto nos convierte en la mayor operación de transporte marítimo de la costa este. La docena de ejecutivos alrededor de la mesa aplaudió, y sentí una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con dinero o poder, y todo que ver con honrar el legado de mi familia. Mis padres habrían estado orgullosos. Mi bisabuelo, que había fundado esta empresa con un solo carguero y una ambición ilimitada, habría estado eufórico. Gracias a todos, dije, levantando mi taza de café en un brindis simulado. Por el nombre Dylan, que siga significando algo en esta ciudad durante otros 100 años. Después de la reunión, caminé por las oficinas, saludando a los empleados que se habían convertido en algo más que familia durante el último año. Estas personas me habían visto crecer, de una hija afligida tratando de llenar los zapatos de su padre, a una líder confiada que había expandido su empresa y su seguridad laboral. Más que eso, habían estado allí durante el escándalo, ofreciendo apoyo y lealtad cuando el circo mediático amenazó con eclipsar todo lo demás. Señorita Dylan, mi asistente Sara apareció a mi lado con su inseparable tablet. Tiene una llamada en la línea 1. Es el detective Carter. Fruncí el ceño. Oliver y Vivian llevaban 6 meses en prisión. ¿Qué podría querer el detective ahora? ¿Janice? La familiar voz del detective Carter llegó por el altavoz cuando respondí. Quería avisarte de algo antes de que lo vieras en las noticias. Mi estómago se contrajo. ¿Qué ahora? Oliver Ulrich fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Las palabras me golpearon como un impacto físico, aunque no sentí pena por el hombre que había planeado mi asesinato. ¿Cómo? Suicidió. Aparentemente, le costaba más la vida en prisión que a la mayoría. Su compañero de celda dijo que había estado hablando de ti, de cómo habías destruido su vida, de cómo debería haberte matado cuando tuvo la oportunidad. Me hundí en mi silla de escritorio, procesando esta información. Y Vivian. Todavía viva, todavía proclamando su inocencia a cualquiera que la escuche. Ha presentado un recurso, pero su abogado no cree que llegue a ninguna parte. El detective Carter hizo una pausa. Janice, quiero que sepas que esto no cambia nada. Se hizo justicia. La muerte de Oliver no disminuye lo que te hizo o lo que planeaba hacer. Lo sé, dije, y así era. No sentí satisfacción por la muerte de Oliver, pero tampoco pena. Él había tomado sus decisiones, y ahora había tomado la última. Gracias por decírmelo personalmente, detective. Hay algo más. Encontramos cartas en su celda, Janice. Cartas que te había escrito pero nunca envió. Son perturbadoras, fantasías violentas,
planes detallados de lo que habría hecho si hubiera salido de prisión. La voz de Carter era suave pero seria. Quería que lo supieras en caso de que vieras alguna amenaza de imitadores, o si alguien te contactaba afirmando que estaba llevando a cabo sus deseos. El escalofrío que me recorrió la espalda no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Incluso muerto, Oliver intentaba aterrorizarme. Tendré cuidado, prometí. Y detective, gracias por todo lo que hizo durante la investigación. Por tomar mi caso en serio cuando podría haber sido desestimado como nervios previos a la boda. Solo hago mi trabajo, señora. Cuídese. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, observando los barcos navegar por el puerto y pensando en los extraños giros que podía tomar la vida. Hace un año, estaba planeando mi boda con un hombre que quería matarme. Ahora él estaba muerto. Su madre estaba en prisión de por vida, y yo dirigía una empresa multimillonaria con más confianza y éxito de lo que jamás había imaginado. El interfono zumbó. Señorita Dillon, su hermano está aquí para verla. Daniel entró un momento después, con el rostro grave. Obviamente, había oído las noticias. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Creo que sí. Es extraño. Deberías sentir algo, ¿verdad? Alivio, satisfacción, algo. Pero simplemente me siento vacía. Eso es normal, dijo Daniel. Él ya no puede hacerte daño, pero su muerte no deshace lo que hizo. No te devuelve esos 3 años ni borra la traición. El detective dijo que dejó cartas amenazándome, planeando lo que haría si salía. Sacudí la cabeza. Incluso muerto, sigue intentando controlarme a través del miedo. Pero no puede, dijo Daniel con firmeza. Se ha ido, Janice, de verdad, se ha ido. Cualquier veneno que llevara, cualquier odio al que se aferrara, murió con él. Asentí, sabiendo que mi hermano tenía razón, pero aún me sentía inquieta. Sigo pensando en lo que dijo la señora Radley en el juicio, que no solo esquivé una bala. Le di la vuelta a esa bala y la envié de vuelta de donde vino. Y tal vez la bala finalmente encontró su objetivo. Daniel guardó silencio un momento, luego se inclinó. Janice, mírame. Lo que le pasó a Oliver en prisión no es culpa tuya. Tú no lo mataste, su propia culpa y cobardía lo hicieron. Lo expusiste, hiciste que se hiciera justicia y luego seguiste con tu vida. Eso es exactamente lo que se suponía que debías hacer. Tenía razón, por supuesto. Pero sentada allí, en la oficina de mi padre, asumiendo la responsabilidad que conllevaba el nombre Dillon, no podía evitar la sensación de que esta historia había terminado, de verdad. ¿Y ahora qué?, pregunté, haciéndome eco de la misma pregunta que había planteado la noche de mi no boda. Ahora sigues viviendo, dijo Daniel, sonriendo. Viviendo de verdad. Has demostrado que puedes sobrevivir a la traición, manejar una crisis y dirigir un negocio. ¿Qué más quieres demostrar? Pensé en eso mientras miraba alrededor de la oficina que se había convertido en mi santuario. Las paredes estaban forradas con retratos de antepasados Dillon, hombres y mujeres que habían construido algo duradero a pesar de guerras, crisis económicas y tragedias personales. Todos ellos habían enfrentado sus propias traiciones, sus propios desafíos, sus propios momentos en los que tuvieron que elegir entre rendirse y luchar. Todos habían elegido luchar. Quiero demostrar que el nombre Dillon significa algo más que el éxito empresarial, dije finalmente. Quiero crear una fundación, algo que ayude a otras mujeres que han sido víctimas de depredadores. Asistencia legal, recursos de investigación, vivienda segura, lo que necesiten para defenderse. La sonrisa de Daniel se ensanchó. ¿La Fundación Janice Dillon para la Justicia de Sobrevivientes? Algo así. Me levanté, sintiéndome energizada por primera vez desde la llamada del detective Carter. Oliver quería destruir todo lo que mi familia construyó. En cambio, será la inspiración para algo que podría ayudar a cientos de mujeres. Ahora bien, eso, dijo Daniel, poniéndose también de pie, es el tipo de venganza que sigue dando frutos. Esa noche, conduje hasta el cementerio de Magnolia, donde mis padres estaban enterrados bajo un antiguo roble con vistas al río Ashley. No había estado allí desde el aniversario de su muerte, hacía 6 meses, no me había sentido preparada para enfrentar sus tumbas con todo lo que había sucedido.
Ahora, arrodillada entre sus lápidas, con el atardecer pintando el cielo en tonos de rosa y oro, sentí una paz que no había experimentado en más de un año. Estoy bien, susurré, colocando rosas blancas en cada tumba. Sé que estaban preocupados. A veces podía sentirlo, como si estuvieran tratando de advertirme. Pero lo resolví, y estoy bien. El viento susurró entre las hojas de roble sobre mí, y por un instante, pude haber jurado que sentí la mano de mi madre en mi hombro, la orgullosa sonrisa de mi padre calentando mi espalda. Oliver se ha ido, continué, mi voz más fuerte ahora. Ya no puede hacerme daño a mí ni a nadie más. Y Vivian morirá en prisión, que es exactamente lo que se merece. Hice una pausa, pensando en la fundación que quería crear, el legado que quería construir. Voy a hacer algo bueno con esto, algo que los enorgullecería. Voy a asegurarme de que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Mientras conducía a casa por las históricas calles de Charleston, pasando por las casas donde generaciones de mi familia habían vivido, amado y luchado, me di cuenta de algo profundo. Ya no era la mujer que había sido traicionada y casi asesinada. Ni siquiera era la mujer que había convertido su boda en un drama judicial. Yo era Janice Dillon, hija de Charleston, superviviente de la traición y arquitecta de la justicia. Era exactamente quien se suponía que debía ser. La historia que había comenzado con tanta oscuridad, con planes de asesinatos susurrados y mentiras calculadas, estaba terminando en luz. No el falso brillo de un final de cuento de hadas, sino el resplandor constante y cálido de una mujer que había sido puesta a prueba por el fuego y había emergido más fuerte que nunca. Oliver había querido destruirme, pero en cambio me había forjado en algo inquebrantable. Y eso, pensé mientras estacionaba en la entrada de la casa donde 7 generaciones de Dillons habían enfrentado sus propias pruebas, era la más dulce de las venganzas.